Navarro, querido José Pérez Vargas, bajista. Bueno, ¿qué más? Está presentando acá su disco que vamos a ir hablando ahora de a poquito. ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Bien, Ney, muchas gracias por estar acá en este programa. Muy contento. No, gracias a vos por ser parte de este reflejo musical que se está dando hoy y esta alienación eléctrica acústica que sucede con tu obra, que se presenta ahora en breve, estoy leyendo acá, el 5 de julio. ¿Ya está? Sí, en 3 semanas. En 3 semanitas. Bueno, pienso para el final vamos a hablar de aquello, de la presentación del 5 de julio. ¿Vos cómo estás con este disco? ¿Cómo se ve al mundo? ¿Cómo vos notás que está saliendo al mundo? Es un niño que realmente es una alienación, porque hacer un disco doble donde utilizás un instrumento acústico y un instrumento eléctrico. Sí. Y el bajo. Mira, se me ocurrió la idea porque yo soy bajista en esencia, soy bajista eléctrico y es el instrumento que más domino. Y como estábamos haciendo música para contrabajo, dije, bueno, voy a probar cómo va con el bajo eléctrico, y sonaban totalmente distintas las piezas, o sea, 2 piezas que son la misma composición, con una sonaba totalmente distinto y ahí yo me sentía un poco más cómodo para solear acorde a la dinámica de los que era un poquito más rápida o otras, viste, que tengo más recursos. Y empecé a probar y bueno, también entendí que cambiando de baterista, de tecladista por un pianista, o sea, cambiar algunos integrantes para que la base sea distinta, le dio otro, o sea, un tema que en la misma composición parece otro tema en cada uno de los discos, son muy distintos uno del otro. Y esa era la idea. Demoró en salir porque, bueno, los temas tienen una cierta complejidad, entonces que cada músico pudiera tocar tranquilo su solo, su parte, llevó un tiempo también, y coordinar con los músicos también es otro trabajo que creo que más grande que sentarse a tocar y ensayar. Es otro arte. Es otro arte y tan complejo como hacer música. Sí, hay que tener la cintura del Burrito Ortega o de Maradona para poder coordinar con todo. Sí. Sí, José, bueno, vos te formaste en Chile, fuiste a estudiar a Valparaíso, después llegaste a la Argentina, hiciste la escuela de música del conservatorio, que no recuerdo si era la Escuela Popular Avellaneda o el Manuel de Falla, no recuerdo. Avellaneda. El de Avellaneda, claro, porque te especializaste en jazz. Pero ¿cómo fue la previa a todo eso? La previa a decir, loco, quiero estudiar música, quiero agarrar y dedicarme a esto. ¿Cuántos años tenías? Porque, a ver, estoy hablando de un país que no conozco, que es Chile, ¿no? Donde hay costumbres que creo que son parecidas a la nuestra, pero supongo. En una situación histórica también que nos sucedió a ambos. Yo, como uruguayo, la viví desde el otro lado. ¿Cómo fue esa niñez que te lleva a decir, loco, voy a estudiar música? Mira, yo en realidad nací en un pueblo donde yo viví en dictadura 9 años, más o menos. Pero ahí en el pueblo era distinto, no era la misma represión que existía en las grandes ciudades. En el pueblo cada uno sembraba lo que tenía, comía los animales que tenía, estaba rodeado de zarzamora, que no sé, acá yo no vi, que es como una especie de frambuesa, pero que se usaba para repartir cercos de terreno, y ahí habían gallinas del vecino, tuyas, de esto, no sabías qué gallina era. Entonces, de hambre nosotros nunca sufrimos, pero sí de acceso a cosas, ¿no? O sea, como yo me acuerdo que había que pedir
una zapatilla como 2 años antes para que te compraran una zapatilla, porque no alcanzaba la plata para ese tipo de cosas, y menos para un instrumento. Pero mi tío tenía un grupo en el pueblo, cuando yo era muy chico, que hacía temas de Police, había cosas de los Beatles. De hecho, a uno le dicen el picle porque la gente del campo no le podía decir los Beatles, entonces le dicen el picle. En una presentación en el colegio le dijeron, acá están los Beatles, y el otro y la gente entendió los picles, y ya está, y le dicen el picle. Y un pueblo con 9.000 habitantes. Ellos tenían ahí un grupo que ensayaban en el galpón donde mi abuelo guardaba las papas, la cebolla, en un espacio con ratones. Ahí guardaban los instrumentos para que no se les mojaran, y hacían su música ahí. Y yo empecé a mirar, y tenía una batería chica, viste, como las de ahora de jazz, pero era como medio de juguete, no existían en ese tiempo. Y ahí yo tocaba, imitaba, y después agarré la guitarra, y cuando me dediqué realmente fue cuando empecé a tocar el bajo y empecé a cobrar. Yo empecé a cobrar más o menos tendría 14, 15 años, y con un permiso de mi mamá para poder trabajar, porque no estaba permitido trabajar a los menores de edad, tenía que tener una... Y bueno, me agarró un grupo que empezamos a trabajar en un pub de ahí del mismo pueblo que se llamaba Quecos Pub. Después en algunos lugares... ¿Cómo se llama el pueblo? Peralillo, es un pueblo que queda en la 6ª región de Chile, pero los chilenos ni siquiera lo conocen, es poco conocido. Se conoce, no lo conocen ni los chilenos, lo conocen porque vos le decís Pichilemu, que es una playa que ahora está medio de moda porque es una playa de surfista. Ajá. Punta de Nuevo, Pichilemu es el camino, pasa por ahí uno. Cuando vas de Santiago, pasas por esa ruta. Pero es un pueblo que ahora creció un poco por los vinos, pero no... Es un pueblo, ahora debe tener 10.000 habitantes, no sé. Chiquito. 10.000 habitantes, mirá, acá hay pueblos que algunos llegan a 2.000 personas, o sea, es un pueblito que se desarrolló bastante. Hay pueblos inclusive o municipios que llegan a 17.000, ponele, sí. Pero hay pueblos que tienen así, 1.000 habitantes, 900. Bueno, igual la Argentina es otra cosa, ¿no? Suceden otras cosas, y Chile por ahí tiene otra historia que la acompaña, y bueno, estos pueblitos así tienen eso, ¿no? Que llega el turismo y se pone de moda. Bueno, perdón por las perras que van a ladrar, porque para eso yo también. En mi pueblo tengo perras, tengo una perra que hace un quilombo tremendo, vive con mis manos. Sí, acá hay 2 mías y una que es del lugar, digamos, de la zona. Así que, bueno, volviendo un poco a la música, vamos a volver a lo que es el disco. ¿Por qué se dio esto de... Está bien, yo por ahí lo interpreto y saco mis conclusiones, pero me gustaría escuchar las tuyas. ¿Por qué se da de hacer un disco con esa característica? El bajo acústico, que es hermoso, a mí en lo personal me parece fabuloso, y el eléctrico, que ya es más conocido. El bajo eléctrico, como ya lo hemos escuchado un montón en muchos discos, y el bajo acústico no, popularmente, ¿no? Y acá en el disco lo podés escuchar, el mismo tema con bajo eléctrico y con bajo acústico. Y acá es donde digo, esto es impresionante. Mira, el contrabajo yo lo empecé a tocar hace poco, lo empecé a estudiar hace poco cuando grabé el disco anterior, Cosa Sí. Rufo, en el 2000. Mira, fue en diciembre del 2021 que yo cambié un bajo Sí. por un contrabajo que un alumno estaba vendiendo, y yo estaba vendiendo un bajo, hicimos un intercambio y empecé a tocarlo ahí, y empecé a hacer mi música con el contrabajo.
Ajá. Y a mí me encanta la sonoridad, y aparte es como la esencia del jazz. O sea, el contrabajo es parte de la tradición del jazz. O sea, es un instrumento muy característico del jazz, y a mí me encanta el jazz, y empecé a estudiarlo y empecé a tomarle cariño a sonoridad, y poco a poco que fui tocando un poco mejor, a dominar un poco más las cosas, dije, ya está, voy a grabar este disco con el bajo, con el contrabajo. Cosa en Rufus se llama el disco anterior, y de ahí no lo dejé nunca más, y seguí estudiando. De hecho, me considero un estudiante de contrabajo, porque toco hace menos de 22, menos de 3 años. No, es distinto el contrabajo al bajo acústico. Sí, sí, otra técnica. De hecho, viste, se toca con estos 3 dedos, el arco para afinar te vuelve loco, es como estar, viste, ¿hiciste tai chi alguna vez? Sí, poco. Viste, cuando te pones las manos así y te empieza a transpirar todo, te empiezan a moverlo. El arco también, manejar el arco, que no se te caiga, que todo ese tipo de cosas. Es un trabajo minucioso que sirve para la afinación, y después con los dedos tiene otro toque. Claro, Ya viste la habilidad de tocar con otra mano. O sea, es un instrumento distinto que cumple la misma función, pero suenan distintos y tienen distintas técnicas, y bueno, tienen cada uno su dificultad y su característica. Seguro. No, perfecta la definición y todo lo que contaste, ¿no? Porque claro, con trabajo, y uno se imagina el bajo acústico y dice, bueno, a ver qué pasa acá, ¿no? Hablaste del Kosen Rufu, que es del Nichiren, ¿no? De Daishonin, de una época del 1200, es la difusión del Nammyoho Renge Kyo. Exactamente. En el budismo la comunicación es muy importante, y cantar la música también es muy importante. Bueno, en las religiones como la católica también cantar es como elevar a Dios, como multiplicar su rezo, según algunas religiones, creo que la católica anda por ahí. Pero en el budismo Nichiren me llamó la atención que Kosen Rufu, yo lo tengo entendido como la difusión sagrada de la ley, que es la ley del... loco, se me fue. De la paz mundial. La ley del loto. Sí, la flor del loto, que dice que en cualquier circunstancia puedes florecer. Viste que la flor del loto nace en el pantano, y Kosen Rufu significa revolución humana, pero la revolución interna. Es una revolución de uno mismo que en su interior cambia para pensar día a día qué te hace bien y qué es lo que te hace mal, para cambiarlo. Y proponerte objetivos. Eso yo lo descubrí, viste, yo estaba en Suiza, tenía problemas con la mamá de mi hijo ahí, viste, unos quilombos. Y viste, me quedaba en una pieza, yo ya, viste, estaba alejado, y conocí a un chico del Tíbet, y me contaba que estaba invadido por China en el 2014, no sé, 2003, no, terrible. Le habían matado a la hermana, le habían violado a una hermana, viste, una historia. Sí, y él había descubierto ahí ese budismo que le había hecho bien, y yo lo escuché ahí, lo tiré por encima, y después en el 2018, ya en Buenos Aires, me hablaron de esto, un amigo, y averigüé dónde estaba eso para ver de qué se trataba, y bueno, y ahí estuve yendo a algunas reuniones, empecé a leer, viste, los libros, Revolución Humana, me interesó mucho, y bueno, hice el disco porque a mí me ayudó un montón, viste, como me sentaba acá te muestro, mira, tengo ahí todavía, aunque no lo practico, ahí está el Gohonzon, que le llaman. El Gohonzon.
Claro, Namio Jorengue Kio, y empezaba a pensar y después me tranquilizaba, me quitaba la ansiedad y me ayudó. Ahora no lo practico porque, viste, como que está bien, me gusta, pero no, viste, como que a mí lo que mi Namio Jorengue Kio es tocar el bajo y estar tranquilo, viste, tocar el bajo, el contrabajo, eso es lo que a mí me tranquiliza y lo otro me ayudó como para estabilizar la mente y en algunas ocasiones lo sigo practicando, pero no como practicante en sí. No, muy bueno lo que haces, porque uno de los puntos de meditación más elevados es cuando uno hace música. De hecho, en los practicantes de artes marciales o de ciertas filosofías budistas, la música es la parte más alta. O sea, es como decir, opa, cuando haces música estás en la parte más elevada, estás en la cresta de la ola. Entonces, qué importante esto, ¿no? De la música como vínculo con el universo, ¿no? Y con el bienestar general y con la significancia que tiene la música para nosotros, la gente común y corriente, ¿no? Que a veces no vemos esto, no vemos que la música, digamos, vamos a decirlo así, no sé si es el término correcto, pero te eleva, ¿no? Te eleva en tu estado espiritual, en tu pensamiento, y tanto es así que nos lleva a alienación, o sea, ya nos vamos, nos fuimos, nos tomamos el cohete a la luna y seguimos de largo, porque la verdad es que la música para mí es comunicación. El primer punto de partida es lo que mi espíritu quiere hablar y dice a través de un instrumento, ¿no? Y particularmente el tema alienación es un diálogo con un universo, con un grupo étnico que no conocemos, que está fuera de nuestra esfera, lejos de nuestro sol. O sea, yo la primera vez que lo escuché dije, esta alienación realmente le está hablando, como empieza, le está hablando a extraterrestres, por así decirlo. No, perdón, me fui del delirio. Pero ¿cómo llegaste a componer Alienación? Mira, Alienación le puse el nombre después porque descubrí el término alienación tanto en lo social, en lo político, en lo económico, en lo personal, en lo parental. Y eran alienaciones que yo vivía día a día, o las escuchaba de algún tipo, de otro tipo, en la música. ¿Viste? Pues ya que le dieran no sé, el mejor intérprete de la historia a Bugs Bunny, no sé cómo se llama el tipo. Sí, ya sí, estamos sí. mal. Sí. Bueno, igual, eso fue el mercado. Eso fue el mercado que dijo, él es el mejor. Y sabemos que el mercado últimamente le está errando bastante. El mercado siempre fue el mercado, o sea, ahora ya está cada vez más exagerado. Los propósitos de las grandes empresas y las grandes personas que manejan el mundo, pues, Star Rock y otras grandes, manipulan a la gente haciéndose los buenos y en el fondo el propósito es otro. O sea, hay una confusión social con todas estas nuevas políticas que algunas sí están bien, pero otras son exageradas y genera una confusión en lo natural, en la vida, en lo cotidiano. Y no son normal. No son tan, ya tienen su historia. De hecho, no sé si allá en Chile, bueno, ahí en Buenos Aires, vos estás en Buenos Aires ahora, estás radicado en Buenos Aires. Sí. Bien. Viste que están los pibitos que andan en bicicleta o en moto con una cajita que tiene un logo, no vamos a decir el logo porque y es una forma de esclavitud moderna donde los pibes son explotados de tal manera que no tienen tiempo para nutrirse y para comunicarse o para recibir la comunicación de otros, como es el caso de la buena música, me refiero. Entonces, les llega lo que les llega. Yo creo que ya llegó a todas las capas sociales, lo de
la alienación musical. O sea, desde chico la cuarentena fue la excusa perfecta para idiotizar a todos los chicos. Yo ahora, con los alumnos particulares, estuve pasando ahí, viste, como tuve que trabajar en un colegio de suplente, y veía niños que pasan todo el día con el celular, se ve que tienen problemas del lenguaje, problemas cognitivos, que en mi época había uno, dos, pero bueno, ahora aparecieron mil enfermedades que yo ni conocía, TD, no sé qué cosa. Y yo creo que es en gran parte con todo lo que está pasando, ¿viste? Lo de las guerras. Ucrania, o sea, Rusia invade Ucrania con complicidad de Estados Unidos, que le ayuda a Ucrania para después quitarle los territorios, los terrenos más fértiles de toda Europa. Lo que pasa en Oriente Medio, ¿viste? O sea, es de nunca acabar. O sea, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Por qué la ONU no interviene? ¿Por qué? O sea, ahí te das cuenta que es toda una mentira y son intereses de grandes corporaciones que permiten que pase esto en el mundo. Totalmente. Y nosotros, idiotizados, escuchando las noticias de lo que pasa acá, de lo que pasa allá, que es lo que pasa acá. Totalmente. Entonces, sí. Lo terrible de esto, y perdona que te interrumpa, y por ahí lo ponemos en conciencia a quien lo escuche, ¿no? Hay vos decías los niños de las escuelas, ¿no? Niños de 6, 5 años, es terrible la sociedad que se está formando con esos chicos, porque esos chicos hoy tienen 5 o 6 años, no saben comunicarse, no saben expresarse, todo pasa a través de este aparatito que está acá, que lo muevo. Y está bien en este caso, porque es una herramienta de comunicación. El tema es que no se está dando como una importancia al trato que se le da el niño y el celular. Entonces, bueno, de acá a 10 años o de acá a 20 años vamos a ver el resultado. Y a mí, en lo personal, me da terror. Me da terror no por los niños, sino por los padres que permiten un acceso sin control a los celulares, y hay niños que sí tienen el control parental, que el celular se corta, que pueden chatear, creo que tiene 2 horas por día o algo así. Hay padres que sí se están fijando en los chicos, cómo es su relación con el celular y qué importante esto. Inclusive, ayer, qué música escuchan, me estaba informando de eso, ¿no? Toda la data que los padres tienen con la relación que tiene el niño con el celular. Y la música, como para forzar de vuelta su entrada triunfal a nuestra sociedad, la música es un punto de mucha importancia. Esto es algo personal que te lo comparto y se los comparto. Es muy importante la música como vínculo comunicacional, ¿no? Saber de música, no solamente saber cantar, tocar un instrumento y tocar con otro, la importancia que tiene. Ya que entramos en este ámbito y vos como docente, ¿cómo lo ves? Mira, yo la verdad que soy instrumentista y empecé a trabajar de docente, a acomodarme. Yo lo veo, mira, yo tengo un hijo de 6 años, al cual le incentivo que él ya toca piano, toca batería, pero al principio yo estaba totalmente en la ignorancia total en la cuarentena. En la cuarentena nos ponga toda esta información de que los niños no podían ver pantallas, la información de que ahora la dopamina los absorbe y les da la gratificación inmediata. Toda esa cosa es de ahora, de los últimos años, pero la cuarentena ya pasó. Yo, por suerte, en la cuarentena lo podía sacar. Teníamos Puerto Madero acá cerca. Cuando estaban, viste, por ser bebé, yo tenía permiso para sacarlo, salí. El permiso lo abusaba, salía cada rato porque no podíamos, y teníamos un lugar que estaba cerca de San Telmo, que es Puerto Madero, y en ese momento vivíamos ahí. Y yo le enseñé a escribir y a leer con tizas en la plaza y eso, y después,
empezó toda esta información de que a los niños le pasaba esto, y ahora a los niños de 6 años, 5 años, 7 años, 8 tienen problemas de lenguaje, no respetan una regla, o sea, hola, ¿qué tal? No, es como que es hablarle al aire, es como, no sé, hay algo que yo creo que las tecnologías están generando, y aparte es la solución más fácil para los padres, que generalmente le das el celular y se tranquiliza y bueno, la lección es, me das el celular y me tranquilizo, entonces después en el colegio no hay celular, entonces no te dan pelota, no hay caso, excepto excepciones, y para mí es lo que pasa en el día a día en la sociedad, el secundario, la escuela. También yo creo que hay algo acá, creo que latinoamericanamente hablando, con la imitación de Finlandia, que en un país donde no hay hambruna, donde todos tienen un acceso económico aceptable, quieren imponer acá en Sudamérica ciertas cosas que no corresponden a esta sociedad. Acá hay gente que no come, gente que no tiene ducha, gente que no tiene un baño o no tiene una cloaca, gente que vive en la calle, gente que, o sea, y esa gente va al colegio. Y esa gente ahora, viste, como que yo no digo que se le ponga la manera estoica, antigua, estricta de enseñarle música con solfeo, pero ahora el Ministerio de Educación no te deja enseñarle música. Si se puede enseñar música, aprender a leer música como sol, luna, con palabras, con juegos, y eso en la malla curricular lo sacaron porque no sé qué cosa, los niños los estrés, no. Hay cosas que son ridículas, estúpidas, y la intelectualidad de la gente que no tocó nunca en la vida y que no fue nunca a un aula de clase, porque hay maestros ahí que van de 8:15 a 4:20 a cuidar gente que realmente tiene problemas heavy. O sea, yo vi en el colegio, es terrible lo que viven las maestras, ganando una miseria, y hay gente que se sienta en el escritorio a escribir unas leyes que ni siquiera ellos no aguantan un día en el aula. Totalmente. Yo creo que es otra cosa, y esa es la alienación en la que estoy hablando, la alienación que veo todos los días, una mentira en el sistema educacional. Yo trabajé también en la provincia de Buenos Aires. Es una mentira, todo es como, bueno, viene la inspectora, entonces hay que hacer números, los chicos no saben leer, no saben escribir, los meten si no fueron al colegio de primero, lo meten en cuarto, yo daba aula de aceleración, viste, como para... Después ese chico es el que no sabe escribir, el que va a trabajar por estivero, que no te para donde te tiene que parar, excepto el metrobús, el que te escribe mal las cosas, el que hace mal las cosas. Entonces, no hay un sistema que funcione si el sistema educativo te permite llegar 1 hora tarde, y entra igual, no estudia, igual pasa. O sea, como que de un extremo al otro. Yo creo que ojalá que lleguemos a un intermedio cuando todo esto se dé cuenta que está generando grandes deficiencias en la sociedad. Yo no te digo que cuando entraba el profe todos parados en silencio, no, pero bueno, que haya respeto mutuo, que se respeten las consignas, y vivimos en sociedad. O sea, la sociedad necesita respetar ciertas consignas para poder vivir en armonía. Y totalmente. Yo creo que, viste, el sistema judicial es un desastre. Sí, no, es terrible a nivel mundial lo que está pasando. En algunos países pueden ser más ordenados, puede haber cosas mucho para destacar como buenos ejemplos, vamos a decir. Sí, pero acá se fue para el otro extremo, y bueno, y después tenemos lo que se avala, ¿no? Reprimir a los jubilados, por ejemplo, o nada, terminás siendo policía porque no sabes hacer otra cosa en tu vida que ser policía. Y ser policía, si hay algo en el planeta que no produce, es justamente un policía, porque un militar, dentro de todo, se prepara como soldado para ir a la guerra y morir, porque un soldado se prepara para eso, pero un policía no se prepara para nada. Y esto no es una crítica a la policía, en todo caso es como una construcción a la crítica del pensamiento de lo que significa ser policía. Porque ser policía, ir a pegarle a un jubilado,
yo te escuchaba y me venía eso, ¿viste? Loco, o sea, podés pararte con el escudo así y te quedás ahí. No necesitas gasear, no necesitas pegar, te quedás con el escudito ahí y no te mueves, y no le pegás a nadie. Entonces, esta sociedad a la que estamos hoy, tenemos un futuro bastante difícil si no nos ponemos a analizar estas cosas, y perdón, lo politizamos tanto, pero a veces es necesario. Es necesario porque somos seres políticos, ¿no? Los humanos vivimos de manera gregaria, por lo tanto somos muy políticos, por cierto. Y nosotros dos más. ¿No es cierto? Mira, yo me crié en Chile, ahora con Va. los celulares, entran la represión. ¿Sabes los palos que me pegaron por nada? O sea, y ahí yo creo que la policía sí es necesaria, pero una buena policía, una policía educada, preparada, y ahí yo creo que el gran problema es el Estado, que como política de Estado manda a reprimir. Una cosa es tener la policía como última instancia para la represión, para que no pase a mayores, y otra cosa es todo oficio y toda profesión bien preparada es un aporte para la sociedad. El problema es que desde arriba, ¿viste?, te mandan a reprimir a la gente de tu misma clase social, y por ahí no es necesario tanta represión. Por ahí ellos son... Yo conozco gente en Chile, hablo de gente de amiga, que se metió a la Fuerza Armada o se metió a la policía con orgullo, y la familia con orgullo, y bueno, después cada uno con lo suyo, pero bueno, si cada uno hace su función bien, siempre hay gente que hace las cosas mal, y siempre hay gente que hace las cosas bien, y yo creo que para eso hay que tener un incentivo de dirigir para dónde va, para qué sirve la policía, y cuáles son los propósitos de... Hola, hijo, estoy en una reunión. Perdón. Todo bien, no pasa nada. Es así, tenemos una vida. Así como yo tenía los puntitos. Y bueno, y yo creo que ahí es donde está la falla, ¿viste? Yo conozco gente que hace las cosas bien, cumple su función, aunque no sea muy políticamente aprobada por nosotros, pero en general yo viví situaciones que a mí no me creían, ¿viste? Ahora con el celular, ahora se visualizó todo, pero yo estaba en una marcha, estábamos todos tranquilos, y se metían carabineros infiltrados a hacer disturbios para que reprimieran con guanaco y con gases lacrimógenos. O sea, eso yo lo viví en Valparaíso y la gente no me creía. No lo creía. No. Y ahora con cámaras, con el celular, viste, en el 2018, en la última revuelta en Chile, esa revolución, quedó en evidencia que era así. Sí, que ponían inclusive generaban socialmente hablando, ¿no? En los grupos sociales generaban los conflictos, o los manejaban de tal modo que aumentaba el conflicto existente. En Francia hicieron lo mismo, disparaban a la cabeza con perdigones, que cuando salíamos a cazar liebre, nosotros cuando se permitía comer liebre, a los ojos. O sea, son psicópatas. Esa gente, no sé, para mí tiene que tener un policía, tiene que tener un test psicológico antes de entrar. Tiene que haber una preparación distinta para que no pasen este tipo de cosas, que tengan no sé, tengan el criterio cómo actuar, dónde actuar, y todo ese tipo de cosas, porque es terrible. Bueno, ya vamos a entrar a la recta final de lo que es este espejo de barro, que nada, viene con mucho criterio artístico y político el día de hoy, y ya vamos a ir cerrándolo como para ya darle un cierre total, porque alienación
tenía que ver con todo esto que veníamos hablando, ¿no? Y es verdad, estamos en pleno proceso alienativo, diría yo, y me da esto para escucharlo con otra cabeza al disco. O sea, la cabeza con que lo escuché en un momento fue una, yo creo que ahora lo voy a escuchar de otra manera, y también invito a que se escuche este disco de varias formas distintas, ¿no? Así como está el acústico, que está buenísimo, me encantó el acústico, está el eléctrico. Bueno, para ir cerrando, músicos que vayan a presentarse contigo, José, y por último, son 3 nada más, redes sociales, porque todavía no tuve tiempo yo de meterme en el Instagram y seguirte. Chusmear ahí qué es lo que estás haciendo en Instagram, si es que tenés Instagram, Sí. Facebook y todas esas redes sociales. Mira, lamentablemente soy un desastre con las redes sociales. Bien. Me había hecho una anterior que pensé que me la habían hackeado, y no era que me la habían hackeado, no podía ingresar, había que pedir un mail. Bueno, me hice otra. Después me pasó lo mismo y después recuperé. Entonces ahora tengo 2 Instagram, que es José-Pérez Vargas, y la otra del grupo, que es JPB Grupo, que son mis iniciales con el grupo, José Pérez Vargas Grupo. Esos son los 2 Instagram que tengo, y los otros que ya no sé dónde están, ¿viste? Pero es de ignorancia mía. Y el Facebook, ¿me pueden creer que me lo hackearon? José Andrés Pérez Vargas. Me aparece que no me puedo conectar, que alguien se está metiendo en Marbella y que no es permitido, no sé qué cosa. No me pude volver a conectar, me pide contraseña, me dice que está bloqueado. Ya está. Entonces, pero el del grupo es José Pérez Vargas Grupo, que como pertenece al otro, no me puedo meter tampoco, pero esa es la página oficial del grupo, José Pérez Vargas Grupo. Bien. Y en TikTok me hice uno también, José Pérez Vargas Grupo, que no lo uso nunca, me aparece alguna notificación, pero todavía no le agarro la onda como TikTok. Como que subo algo, pero no me aparece mucho. Y esas son mis redes sociales. Y bueno, el concierto va a ser el 5 de julio, sábado 5 de julio a las 20:30 en Press, que es Tomás de Anchorena 1447. Es un club de jazz espectacular. Vamos a estar ahí y me van a acompañar ese día Carlos Michelini en el saxo alto, Martín Polanuer en el saxo tenor, Emanuel Vargas en el trombón, Mayra Domine en el piano, Paula Guillén en batería, Tomás Aracri en guitarra eléctrica, es el que le da el rock, y yo voy a ir con bajo eléctrico. Bien. ¿Qué bajo eléctrico tenés? Me imagino. Tengo 3. Un Fender Jazz Bass, me imagino, pero ¿cómo es? Un Fender Jazz Bass, me lo imaginé, no sé. Un Fender Jazz Bass, te corrige los chicos. Y bueno, tengo un Schecter, mira que lo tengo acá, para mí es el favorito, y justo lo tengo acá. ¡Oh, mira qué lindo! Precio, calidad, para mí es lo mejor que hay en la vida, el Schecter, y también es antiguo. Tengo el contrabajo, un bajo acústico, un bajo electroacústico que para, viste, no llevar amplificador, te vas a la playa, a la plaza, te vas con el bajo, es como si fuera una guitarra criolla, pero con el bajo me voy a la plaza. No, es grande. Es grande. No. Está, porque hay unos que son chiquitos. Sí, no, pero se llaman, creo que se llaman E-Bass, algo así, como ukelele bass, algo así. Pero no, averigüé y salen una fortuna, no valen la pena. Y tengo un bajo chiquitito, así, escala corta, chiquitito para mi hijo, cuando, viste. Y después uno que estaba en Italia, y mi amigo se había quedado en Austria,
y compré un bajo italiano porque se llama Eco, un bajo italiano. Yo tenía que tocar en San Remo y los otros se habían quedado en el tren allá, no venían, el otro venía, no venía, no sabía si iban a venir con el bajo, no tenían bajo. Dije a la miércoles, me compro el bajo y no dependo de nadie. En Europa los instrumentos son sumamente accesibles, ¿viste? Es como en Chile es muy parecido en ese sentido que cuestan plata, pero te lo puedes comprar. Y me lo compré y me lo traje, y ese es el que tengo para los alumnos y es un buen bajo. Es un buen bajo y bueno, después ya empecé a tener hijos y no tuve nunca más un bajo. Ya está, se cortó. No, ya no se puede. Yo tuve que ya, esperar ahora... que crezca, que nada, se hagan su vida y que estén ahí, volqué todo de vuelta. La guitarra. Maestro José, bueno, un gustazo enorme haber charlado contigo, un gusto en conocerte, ya andaré por Buenos Aires en algún momento o nos encontraremos y nos daremos un abrazo grande y la verdad fue un gustazo. Primero conocer tu música, que fue lo primero que llegó, conocer este disco, que siempre digo, y voy a quedar como un reiterativo en esto, que antes de hablar de un disco lo escucho mucho, porque creo que es la mejor manera de entablar un vínculo con esa música, ¿no? Entender bien todo lo que va sucediendo y a partir de allí en adelante todo el resto. Veo ahí alguien te está acompañando, además de los músicos de... ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Chico, saluda. Un Mi hijo menor. Ahora se hace el vergonzoso. Ven acá. ¿No querés saludar? No quiere. Ah, bueno, está bien. Estaban los cabezazos, estaba así, digo. Sí. Bueno, por ahí ya está requiriendo al papá también. Yo estoy también abusando de esa confianza, ¿no? Así que lo vamos a devolver a José Padre. Vamos a soltar a José Padre, nos vamos a quedar con José Músico acá en YouTube. Y bueno, José, muchas gracias. La verdad, una música sumamente interesante para escuchar, para redescubrir, porque no hay que escucharla una vez sola, no hay que escuchar el tema Alienación una vez. Yo creo que todo el disco hay que escucharlo muchas veces como para... Porque van a ir entrando como cositas, ¿no? Me pasa eso. Es que a medida que lo vas escuchando vas descubriendo, es como ¿viste? Como yo me acuerdo cuando escuchaba los temas de King Crimson, que me llamaba la atención una parte, y después iba descubriendo ciertas cositas, las cosas que iba haciendo el stick atrás, otra que hacía, no sé, es como el viaje, ese viaje nuevo que te tomas el colectivo y vas buscando, después te vas memorizando las partes, y esta música es un poquito más, ¿viste? Hay que escucharla un poquito más de veces como para empezar a disfrutarla, porque como a la tercera vez empiezas a disfrutarla un poco más y después la escuchas de nuevo. Y bueno, te iba a decir que nosotros estamos presentando, la presentación oficial es el 5 en Press, pero el 8 de agosto tocamos en Notampuán, el 16 de agosto, el 15 de agosto tocamos en Borges, es otro club de jazz. Ahora tenemos una grabación el 12 de julio para un canal de televisión en Metapúa. En octubre tenemos una grabación en vivo en La Cuerda Mecánica y estoy buscando, tengo unas propuestas de clásica y moderna. Ahora tengo que organizar para ordenar y ver otras fechas de los grandes clubes de jazz que quedan. Así que en cualquier momento que vengas para acá me avisas y por ahí coincides con alguna fecha. Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, José, yo me despido, así que dejo estas últimas palabras para vos. Yo te mando un beso grande desde acá, así que, bueno, estas para que te despidas ya y cierres este espejo de bar. Bueno, muchas gracias, Ney, por tu programa. Acá estamos preparando la nueva música, estoy preparando
muchas cosas nuevas. O sea, el disco es el disco y ahora la presentación en vivo tiene algunas variaciones que son arreglos nuevos que se me ocurrieron ahora y que le dan más vida y más interpretación y más expresividad. Porque en vivo la música que no, o sea, mi idea es mostrar y expresar, y estoy haciendo arreglos más exagerados para que la expresividad de la música instrumental llegue a la gente. Entonces yo creo que van a ser unos shows en vivo más entretenidos y por eso lo quiero grabar el 11 de octubre en la Cuerda Mecánica, cuando ya esté más cocinadita la cosa. Y bueno, eso. Así que los invito a todos los conciertos que tengamos, que la idea es poder llegar a la mayor cantidad de público y que la gente disfrute de la música. Nada más que eso. ¿No, hijo? Bueno, nos vemos. Acá, pásenla lindo. Y no quiere salir en cámara, así que bueno. No salir en cámara. ¿Lo quieres mostrar? Ahí aparece el dedito. Bueno, un beso grande, José. Nos vemos. Chao, Ney. Muchas gracias por todo. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias a vos.